Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor, que eso es siempre un privilegio. La gente, por lo general, hace mucho énfasis en la Navidad. La Navidad es una temporada especial, linda, llena de luces, de alegría. Y es que en la Navidad se celebra, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Salvador, de Jesús. Y eso llena de gozo y alegría. Como mismo cada bebé que llega a nuestros hogares llena de alegría, de gozo. Al principio un poquito de malas noches y ojeras, pero eso es parte del proceso. Ya uno se olvida de eso. Las madres, cuando están en el momento del parto, es un dolor terrible, sufren, pero cuando pasó el minuto después de haber dado a luz, se olvidaron por completo de eso. Y algunas hasta piensan ya en el próximo bebé. Nosotros los hombres no estamos preparados para eso. Ahora, en cuanto a Jesús, aunque el acontecimiento de su nacimiento fue importante, realmente su nacimiento tenía un propósito mayor que nacer simplemente. Su propósito era llegar a la cruz y era llegar al día de la resurrección. Es ahí cuando nuestra salvación es completa. Por eso dijo Jesús en la cruz: completo está. Por eso en la Semana Santa, la semana de pasión, o como quiera que usted le llame, esta semana mayor, esta semana donde recordamos la vida, el sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor, para mí, en mi concepto, es la semana más importante del año. Es donde recordamos los últimos acontecimientos relacionados con la vida de Jesús en la tierra, su obra, su sacrificio. Sus últimas palabras todavía retumban en nuestros oídos, en nuestras mentes. Su legado para nosotros. Y hoy quiero traer la palabra del Señor bajo el título: ¿sigues a Cristo o a la mayoría? ¿A quién sigues tú? Hoy en día nosotros buscamos muchos seguidores. Buscamos mucho a quién seguir. La gente necesita a alguien que sea modelo, que sea la persona modelo a la que ellos siguen. La gente necesita seguir a alguien, necesitan creer en alguien sobrenatural, necesitan poner a alguien como guía, como modelo. En esta lectura que estuvimos leyendo hace un momento, la cual le voy a dar otra vez en una porción más pequeña lectura, Lucas capítulo 19, los versículos del 37 al 44, pueden buscarlo en sus Biblias. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén en esta semana. Entra de una manera victoriosa, montado en un burro, un animal de carga. No entró en un caballo elegante, real, no, entró en un burro. Un pollino, un burrito que no había sido nunca antes montado por nadie más. Llegó allí a esa ciudad humilde, pero con una misión importante. No fue bien entendido. La gente de la ciudad no entendía bien cuál era el propósito por el cual Jesús estaba haciendo todo esto. Dice, cuando llegaba cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: oh,
si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De esta manera Jesús entró a Jerusalén y nosotros hemos visto esto ilustrado de muchas maneras. Los niños hacen ilustraciones, teatro, ilustrando cómo Jesús entraba en un burrito, la gente tendían sus mantos, palmas ponían en el camino haciendo una senda para que el rey llegara. Y todos alababan a Dios. Fíjense que la alabanza, la adoración no era para Jesús, era para Dios. Porque no lo veían a Él como Dios, sino que alababan a Dios porque finalmente había llegado el rey que ellos esperaban. Pero ellos esperaban a un rey que los libertaría de la opresión romana. Un rey que se sentara en el trono de Israel, no un rey espiritual. Esas eran sus expectativas. La realidad no estaba muy de acuerdo con las expectativas de ellos. Ellos esperaban una cosa y la realidad era otra. En aquel tiempo Jesús era muy conocido. Jesús hizo milagros delante de todos. Jesús sanó enfermos, resucitó muertos. Jesús era muy reconocido y se volvió muy popular allí en toda el área de Jerusalén, Judea, Samaria, en todas esas regiones. De modo que la gente quería un rey como este, un rey poderoso, un rey que hiciera milagros. La gente quería también una persona como esta, que era popular, sabía hablar bien, era elocuente. ¿Verdad? Ustedes saben, cuando la gente busca un líder, ¿qué es lo que busca? Personalidad, elocuencia, dinero, poderío, ¿verdad? Que tenga poder. Y probablemente muchas de las personas que estaban allí estaban entusiasmados porque habían visto la trayectoria de Jesús por 3 años, habían escuchado de él. Este es el rey que queremos nosotros. Contra un rey así nadie puede. Por tanto, este es nuestro rey. Así que alababan a Dios y le hacían reverencia porque lo estaban reconociendo como el rey que Dios había enviado. Veremos también cómo las personas que no conocen a su Creador andan por la vida dando tumbos. La gente andan como ovejas sin pastor, Jesús mismo lo dijo. Y así había una gran multitud allí que estaban sin pastor y cuando vieron a uno que probablemente fuera el más indicado, le siguieron. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película de los Minions. ¿Cuántos han visto los Minions? Yo tengo que mirarme todas las películas de los niños, ¿sabes? Rebeca y yo tenemos que estar al tanto de lo que ven. Pero esa película me la he visto unas cuantas veces porque es súper cómica, buenísima esa película, los Minions. Los Minions son unas criaturas de la imaginación del escritor de esta película, ¿verdad? Que están buscando constantemente un líder. Mientras más malo, mejor. Un líder que fuera poderoso, un líder a quien ellos pudieran servir. Sus vidas estaban todo el tiempo enfocadas en eso, buscando un líder. Pero lo cómico de esta película es que estos Minions, mientras buscaban sus líderes, por fin cuando lograban conseguir uno, por algún error, por algún mistake, terminaban matándolo. Cometían algún error y terminaban aplastados, terminaban matándolo a su líder. Y así buscaban. En la primera parte de esta película era constantemente buscando a un líder. Ayer yo pensando en esto, dije, ¿y qué quiere decir Minion? ¿Qué son Minions? Y mire, me descubrí anoche que Minions
es una palabra en inglés que en español significa esbirro. Un minion, y le voy a leer el significado que escuché, que leí ayer. Minion en inglés significa sirviente entregado y leal, especialmente cuando se trata de aquel que sirve a una persona poderosa. Exactamente. En este sentido, un minion es el tipo de persona que vive para servir a su amo y cuyo grado de entrega llega a ser tal que puede convertirse en un esbirro o secuaz de las fechorías de su amo. Así que un minion es aquel que está dispuesto a servir a su amo, no importa qué haga, para lo bueno y para lo malo. Se entrega por completo al servicio de su amo. Por supuesto, esto es secular si nosotros sabemos que eso se llama adorar. Cuando usted sirve a alguien de esa manera, ciegamente lo está poniendo en el lugar de Dios, lo está endiosando y está dispuesto a hacer lo que digan. Ojalá y muchas personas pusieran a Dios en un lugar así, dispuestos no a hacer el mal, pero porque Dios no le va a decir que haga algo malo, pero aún con una entrega tan profunda y comprometida. Pues esto es lo que significan los minions. Los minions iban buscando líderes. Y así anda la gente hoy en el mundo. Están tras un líder. ¿A quién seguir? ¿A quién seguir? La gente busca, por ejemplo, a grandes políticos. La gente sigue a grandes políticos. Otros siguen gente famosa, cantantes, y lo usan como modelo, se visten como ellos, hablan como ellos. Mucha gente imita al líder de su trabajo, a otros, a su pastor, otros a sus padres. Qué bueno tener a alguien de quien tomar cosas buenas, imitar las cosas buenas. Pero esto va más allá de simplemente imitar cosas buenas. Va al punto de la necesidad de un Dios. La necesidad de creer en un ser sobrenatural que guíe nuestras vidas. Nosotros los seres humanos fuimos creados con esa necesidad intrínsecamente en nuestras vidas. Nosotros fuimos creados con la necesidad de relacionarnos con nuestro Dios, con la necesidad de depender de Dios, la necesidad de adorar a Dios, la necesidad de servir a Dios. Eso no tienes que producirlo, eso nadie tiene que hacer, eso está en nuestro ADN. Eso está en nuestra información genética, está en nosotros. De modo que cuando alguien no adora al verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, automáticamente tiene que buscar, como los minions, a alguien a quien adorar, a quien servir, a quien seguir. El pueblo de Israel estaba así, como ovejas sin pastor. Estaban como los minions buscando a quién servir. ¿Quién iba a ser ese líder? Hasta que apareció en escena Jesús, haciendo milagros, demostrando su poder. Todos los hombres necesitamos un ser sobrenatural como objeto de nuestra adoración. Fuimos creados para eso, para adorar a nuestro Rey. Israel estaba lleno de sacerdotes, gente religiosas. Estaban los escribas, los fariseos, todos ellos estaban supuestos a guiar, a enseñar al pueblo de Israel en las doctrinas, en la palabra de Dios, en aquel entonces en la Torá. Ellos estaban dispuestos a guiar al pueblo. Jesús le dijo a muchos de estos fariseos: ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Una apariencia de piedad por fuera, pero por dentro sus intenciones y su motivación están alejadas del Dios creador. Así que la gente en la ciudad veía a estos líderes religiosos y pensaban que ellos los estaban guiando por el camino correcto. Pero cuando Jesús vino, esos líderes religiosos no le conocieron y eso demostró lo lejos que ellos estaban del Dios verdadero. Así que aquellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo estaban ciegos.
¿Qué se podía esperar de los demás? Aun cuando habían tantos pastores supuestos a enseñar a sus ovejas, Jesús dijo, andan como ovejas y pastor. Jesús llegó a Jerusalén y lloró. Lloró al ver la ciudad. Lloró al ver cómo los que estaban supuestos a enseñar, más bien estaban desviando al pueblo del camino correcto. Hermanos, no todo el que se pone un saco, una corbata, se para en un púlpito. Porque haga eso no quiere decir que ya hay que seguirlo. Es la palabra del Señor, la autoridad. Es la palabra del Señor la que dice el modelo. Y nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor para saber a quién vamos a seguir. Es por eso que el pueblo de Israel andaba un poquito para acá, un poquito para allá, siguiendo a cualquiera. Pero cuando llegó Jesús, qué bueno que entonces decidieron seguir a Jesús, reconocerlo como rey. Pero por falta del conocimiento de la palabra, no sabían cuál era el propósito por el cual vino Jesús. Aún los que rehúsan adorar al único y verdadero Dios, se ven en la necesidad de llenar ese vacío con algún ídolo, como dijimos ahorita. Alguna imagen, compras, placeres, algo que llene ese vacío que deja la ausencia de Dios en mi vida. Y la gente se vuelve esclavo de sus objetos de adoración. Todo lo que tú pongas en el lugar de Dios se convierte tu amo, tu dueño. Grábense eso, hermanos, importante. Si Dios no es el rey, el dueño de tu vida, entonces probablemente sea el dinero, probablemente sea las mujeres, el alcohol, las drogas, probablemente sea tu mamá, tu papá, tu hijo, tu esposo, tu esposa. Y como los Minions, cuando ponemos a alguna persona en lugar de Dios, oye, ustedes pensarán que es mentira. Hay padres que han puesto a sus hijos en el lugar de Dios. Hay esposas que han puesto a su esposo en lugar de Dios. ¿Cómo así? Sí, cuando todo lo que tú haces gira alrededor de esa persona solamente. Estás poniendo a esa persona en el lugar de Dios. La Biblia nos dice, el Señor nos dice que debemos amar más al Señor que a nuestra propia familia. No es que no debemos amar a nuestra familia, es que debemos amar primero a Dios. A Él le corresponde el primer lugar. Porque cuando lo hacemos de otra manera, nos pasa como le pasaba a los Minions, terminaban matando a su objeto de adoración. Le hacemos daño a nuestros hijos cuando los ponemos primero que Dios. Le hacemos daño a las personas que amamos cuando le damos el lugar que no les corresponde y que no pueden ocupar. Porque nuestras expectativas de ellos son más altas de lo que realmente ellos pueden dar. Así que todos necesitamos un objeto de adoración. Piensa en tu mente ahí donde estás. ¿Quién es el objeto de tu adoración? ¿Quién está en primer lugar? ¿A quién le dedicas más tiempo? ¿En quién inviertes más dinero? ¿En quién inviertes tus talentos, tus dones? Ese es tu objeto de adoración. Y sea cual sea tu objeto de adoración, eres esclavo de ese objeto de adoración. Gloria a Dios si es Dios. Porque bendita esclavitud. Porque en Cristo, aunque somos esclavos de Dios, pero a la misma vez somos libres en Cristo. Somos esclavos para ser libres y ser lo que Dios quiere, nos ha diseñado que nosotros seamos. Una persona una vez allá en mi país, yo le hablé del Señor y me dijo, mira, no me hables más de Dios. Yo soy ateo. Yo no creo en nada. Así me dijo. Digo, ¿de verdad no crees en nada? Pero, digo, mira, yo lo único que creo es lo que el hombre puede hacer. Digo, ahora estamos hablando. ¿Tú sí crees entonces? ¿Tú crees en el hombre?
¿Y tú sabes cómo se llama tu religión? ¿No te has dado cuenta? Tu religión se llama humanismo. Esa es la religión tuya, humanismo. Todos necesitan un objeto de adoración. Ahora bien, su objeto de adoración determinará los valores que usted adoptará en su vida. Por eso es que lo que nosotros adoramos determina cómo nosotros vivimos. La manera como usted vive está determinada por quién es el Dios al que tú adoras. Tu estilo de vida está regido por aquel que es tu amo, que es tu objeto de adoración. Lo repito, su objeto de adoración determinará los valores que usted adoptará en su vida. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí estará también nuestro corazón. La multitud judía solo quería un rey. Solo quería un rey que los libertara del dominio romano. Eso es todo lo que estaba en la mente de ellos. Ellos no se daban cuenta que estaban siendo esclavizados de una manera espiritual, que su esclavitud principal no era estar sometido al imperio romano, que su esclavitud principal estaba por el pecado. Estaban determinados a ser condenados. Pero seguían pensando que eran los romanos. Los culpables de todo son los romanos. No, es el pecado que mora en nosotros. Esa es nuestra primera esclavitud. Los líderes religiosos de aquel entonces no estaban pensando en una liberación espiritual. Ellos estaban pensando en mantener sus posiciones. Porque estaban ganando buen dinero. Porque estaban al lado del rey, el gobernador, quien sea. Y sometiendo al pueblo sacaban lo que podía al pueblo. Mientras el pueblo se empobrecía más, ellos se enriquecían más. Así que ahí vemos cómo los líderes religiosos tenían su motivación, el pueblo tenía su motivación, y porque eran motivaciones egoístas, para mí no podían ver con claridad la verdad. Cuando somos egoístas y pensamos en nosotros solos, nos cegamos. Hoy en día, cuando votamos por un presidente en nuestros países o aquí en Estados Unidos, ¿qué pensamos? Ay, a mí me conviene este porque este va a ser mejor con la migración. A mí me conviene aquel porque aquel va a dar más dinero. A mí me conviene este porque... Y todo el mundo anda buscando su lasca. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Y por eso es que estamos como estamos, hermanos. Por eso es que estamos como estamos. Porque después que tú eliges a un líder político por lo que tú crees que te va a convenir a ti, al final casi nunca cumplen lo que prometen. Eso en primera. Pero en segundo, después que tú tienes lo que tú querías, ¿qué pasa con el medio donde tú vives? Si lo que tú querías puede estar dañando y afectando el medio, el país donde tú vives. En otro sentido. Y yo entiendo, cada uno tiene sus motivaciones y cada uno tiene las cosas que desean. Los cubanos quieren ir a Cuba y quieren políticas que les permitan viajar a Cuba. Los nicaragüenses quieren que le den asilo político, los hondureños también, y así por el estilo. Todos queremos algo. Pero déjame decirte algo, no importa de dónde tú vengas, yo no nací aquí tampoco. Pero si Dios te ha traído aquí, tú tienes que amar esta tierra. No es que te olvides de tu tierra, pero Dios te trajo aquí. Aquí nacen tus hijos. Aquí posiblemente muramos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que amar y defender y cuidar y velar por el bienestar de este país. Este es tu país, no importa qué idioma tú hables. Aquí vives. Y si tú no aprendes a amar este país, déjame decirte algo, estás mal enfocado o mal enfocada. Porque entonces, ¿cómo vas a ganar a la gente
para Cristo en este país? ¿Cómo vas a servir a Cristo en este país? Cristo miró Jerusalén y al mirarla lloró. Tuvo compasión. ¿Tienes compasión tú por los que te rodean? ¿Estás tú al tanto de las noticias? ¿Estás viendo lo que está sucediendo en la frontera? ¿Tú estás viendo las noticias? Sí, del otro lado hay cantidad de gente pobre, niños que están tratando de avanzar en medio de toda esa crisis. Pero de este lado están los oficiales de ISIS, que también son hombres y mujeres como nosotros, que tienen familia y que están ahí protegiendo la frontera. Porque si entran toda esa muchedumbre de personas, entre las cuales hay personas buenas, pero hay personas con malas intenciones también. Bueno, no estoy dando una clase de... Pero aprende a amar tu país. Y aprende a entender y a mirarlo desde una perspectiva no egoísta, sino en común. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Dónde está el corazón de Dios? Porque el punto que quiero hacer es este: cuando tú piensas en ti solamente, eres incapaz de ver la verdad. El egoísmo ciega. Los valores sobre los cuales vives revelarán quién es el Dios al cual tú crees. Ahora se lo puse de una manera contraria, ¿verdad? Tu objeto de adoración determinará cuáles son los valores que tú adoptas en tu vida. Ahora, de la manera que tú vives, de la manera que tú te expresas, va a dejar saber a todos los que te rodean quién es tu Dios. Si tú sirves a Dios, si tú usas tu tiempo para Dios, usas tus recursos para Dios, testificas de Dios, todo el mundo sabe que tu Dios es el creador. Si todo lo que haces es para ganar dinero y no tienes descanso, no tienes vida, no tienes tiempo con tu familia, todo es dinero, ahorro, entonces todo el mundo sabrá que tu Dios es el dinero. La multitud alababa a Dios por darle un rey y lo hacían sin entender la misión de Jesús. No es suficiente venir a la iglesia a adorar. Es importante entender por qué adoramos y a quién adoramos, cómo debemos adorar. Porque si tú haces algo sin entender por qué lo haces, entonces no tiene sentido lo que haces. Ellos no estaban claros de cuál era la misión de Jesús. Cuando fue evidente que Jesús no cumplía sus expectativas, todo cambió. La misma gente que estaba alabando a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, en pocas horas gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿A quién sigues tú? ¿A Cristo o a la mayoría? ¿A quién sigues tú? ¿A lo que dice la palabra de Dios o lo que dicen las noticias? ¿A quién sigues tú? Al famoso que viste muy bien y parece que tiene una vida muy feliz, cuando en su interior necesita la droga para poder llegar al otro día. ¿A quién sigues tú? Cuando le damos más valor a las cosas materiales que a las espirituales, cuando le damos más valor a la apariencia que a nuestra vida interna, caemos en la trampa de Satanás. Nos volvemos vulnerables. Le abrimos el espacio para que Él entonces entre y nos gobierne. Pues enseguida iremos tras las personas para que nos provean las cosas que Dios está supuesto a proveer. Entonces nuestros valores también determinarán a quién nosotros vamos a seguir. Nuestro Dios determina nuestros valores, pero nuestros valores también nos ayudan a mantenernos firmes en el Dios verdadero. Cuando tus valores son alterados, entonces tu objeto de adoración también va a cambiar. El egoísmo nos ciega, nos perjudica a nosotros mismos.
Pero si buscamos las cosas de Dios primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si hacemos esto, todo cambia, hermanos. La verdad se hace manifiesta delante de ti y tú no necesitarás a un reportero en el televisor, Telemundo ni Univisión, esos canales que no sirven para nada. Entonces usted empezará a seguir lo que dice la palabra de Dios. Usted tendrá discernimiento, no necesitará que nadie se lo cuente. Usted lo experimentará por usted mismo. Una de las cosas difíciles que tenemos nosotros, y me siento en la responsabilidad de decirlo, y cuando puedo lo hago, porque ministro al pueblo hispano, y nosotros somos muy vulnerables. Muy vulnerables, ¿sabe por qué? Una de las cosas que nos pasa es que no sabemos inglés. Y no tenemos muchas opciones. En las noticias, todo lo que podemos ver aquí es Univisión, Telemundo, ¿y cuál es el otro? Unimax, qué sé yo. No sirven, no sirven. Son unos mentirosos. Pero ahí estamos nosotros pegados. Oye eso, y después viene el pastor, se enteró. Sí, hermano, me enteré. Pero yo escojo a quién creerles. Yo escojo a quién creer. Escoge. Llénate de la palabra de Dios, de la verdad, y tendrás discernimiento y vas a saber cuando alguien te está diciendo la mentira en tu cara. Y te va a ayudar a tener una perspectiva de la realidad del mundo en que vives. Y vas a saber cómo tú puedes ser parte del cambio, de la transformación. Porque la mayoría de las cosas que dicen en las noticias es para hacer avanzar una agenda de la cual tú y yo somos simplemente marionetas cuando le creemos y seguimos todo y somos parte de lo que hacen. La multitud se dejaba manipular de los líderes religiosos, en parte porque eran ignorantes de la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios estaba restringida, ¿verdad? ¿Quiénes la enseñaban? Los fariseos. Pero ahora la tienes. Ahora está en todos lados, en tu teléfono, en el iPad, en la computadora, donde quiera tienes la palabra de Dios. Si no la lees, eres fácilmente un objeto de manipulación. El pueblo judío, el pueblo de Jerusalén, estaban siendo manipulados por los sacerdotes, por los fariseos que tenían su propia agenda, su propia motivación egoísta. Y como ellos no conocían a fondo la palabra de Dios, ¿qué hacían? Seguían lo que ellos decían. Adoremos no como ignorantes, sino como entendidos en la palabra del Señor. Hay quien dice, no, yo tengo una fe ciega. No. Dios no nos manda a tener fe ciega. Dios nos ha dado un cerebro, Dios nos ha dado un corazón, Dios nos ha dado sentido común, Dios nos ha dado entendimiento. Usted no tiene mente por gusto, usted tiene mente para pensar. No es una fe ciega. Nosotros creemos lo que es imposible, creemos en lo sobrenatural, pero no creemos en lo ilógico. Dios no es ilógico. Cuando tú miras el mundo en el cual tú vives, es lógico que creamos que hay un Dios. Porque ¿cómo se crearon las cosas? A nadie usted le dice, mira, ese avión ahí en el aeropuerto se hizo solo, al azar. Empezó años, pasaron miles de años hasta que se formó ese avión. Y un avión no es ni la mitad de lo complicado que es el ser humano. Y todavía hay quienes creen que fue al azar que el ser humano fue formado, salimos del mono. Cada vez que me dicen eso, yo digo, más mono eres tú. Nada de eso. Pero queremos creer lo que nos conviene. Esa teoría de la evolución no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene ni para atrás ni para adelante, caballero. Mientras más usted estudia, más se da cuenta que eso no tiene. Es solamente una justificación para no creer, para mantenerse en la negación de la verdad. Pero algunos todavía insisten. Dice Hechos 17, 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago,
dijo a los atenienses: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Como mucho, todo el mundo dice: yo soy religioso, yo creo en Dios. Todo el mundo dice eso. En eso entiendo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Fíjense, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos adoraban incluso hasta lo que no conocían. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere más que le conozcas. Dios quiere que tengas una relación estrecha con Él. Dios quiere que tengas una relación íntima con Él. Dios quiere relacionarse contigo y conmigo. No quiere que nuestra vida religiosa sea simplemente seguir parámetros, si se puede, no se puede, si se puede, no se puede. Eso es religiosidad. Dios quiere una relación con su pueblo. Y eso lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero hemos convertido la iglesia en una lista de no se puede, si se puede. Por eso la gente no quiere saber de la iglesia. Porque de que llega, no, mira, no, esto no se puede hacer. Cuando tú eres cristiano, esto no puede hacer. Hermano, remite a las personas a la palabra del Señor, y la palabra del Señor sola va a decirle a las personas qué pueden hacer y qué no deben hacer. ¿Eres de los que solo se mantiene a base de sermones dominicales? ¿O tú eres de los que escudriñan la palabra del Señor? Como vimos hace 2 domingos atrás. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Hermano, ahí está el consejo, ahí está la palabra de Dios. Puedes tomarla, puedes dejarla. Seguir a los que te han demostrado una y otra vez que son mentirosos no va a hacer prosperar tu vida. Pero la misma palabra del Señor dice que si tú eres como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, esa corriente de agua es el alimento que necesita el árbol. Y si eres como ese árbol, que su alimento está cerca, que sus raíces penetran cada vez más a la palabra del Señor, y no lo haces una vez cada vez que te acuerdas, sino que todos los días te deleitas en la palabra del Señor, vas a alcanzar sabiduría, entendimiento, hermano, en todas las áreas de tu vida. Hay gente que piensa que la Biblia, eso es solamente cuestiones religiosas. Hermano, la Biblia, los principios bíblicos se aplican a cada área de tu vida, donde quiera que vayas, a la familia, al trabajo, en la comunidad, donde quiera. Por eso la palabra es capaz de transformar todo un medio. Cuando el pueblo de Dios lee la palabra de Dios, el avivamiento nadie lo puede controlar. Ocurre de una manera espontánea. El pastor no tiene que estar insistiendo tanto. Ay, hermano, necesito ayuda. No. La gente va a empezar a preguntar: pastor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Yo estoy súper contento, ¿sabe? Hermanos de la congregación se están acercando, están diciendo: pastor, siento del Señor hacer. ¿Cómo puedo hacerlo? ¡Wow! Cosas por las cuales hemos estado orando por tiempo. Dios está despertando los corazones, y eso ocurre cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Miren lo que le dijo, lo que sucedió con sus discípulos, porque todo cambió. Al principio, este es el rey que viene, bendito el que viene. Unas horas después, crucifíquenlo. Esa es la multitud. Una multitud que no conocía a Dios, una multitud ignorante y manipulada. Pero antes de eso, mira lo que sucede en un momento cuando algunos discípulos de Jesús estaban retrocediendo. Antes de ese momento, en el capítulo 6 de Juan, versículo del 65 al 69, leo. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, fíjense cómo Jesús le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Se están yendo mucho. Están retrocediendo cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay algo que no va de acuerdo a sus expectativas, algunos echan para atrás. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Y eso es una realidad para ti y para mí hoy. ¿A quién iremos? ¿A quién? ¿A un líder político? Ha fallado una y otra vez. ¿A un pastor? Ha fallado una y otra vez. ¿Al dinero? Hoy lo tienes, mañana se acaba. ¿A quién iremos? Pero fíjense lo que Pedro le dijo. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido, fíjense, creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está el secreto por el cual esos 12 discípulos, bueno, uno de ellos sí, uno retrocedió, Judas. Pero esos 11 discípulos que tenían la convicción de quién era Jesús, de cuál era el propósito de Jesús y de la palabra poderosa de Jesús, aquellos que tenían esa convicción nunca retrocedieron. Aquellos terminaron mucho, todos ellos terminaron. Solamente Juan fue, ¿cómo se llama? Lo sacaron del país, desterrado, pero todos ellos murieron torturados, crucificados, pero no claudicaron, no abandonaron el camino. ¿Saben por qué? Porque conocían. ¿A quién sigues tú? ¿A quién seguimos nosotros? ¿A Cristo o a la multitud? ¿A Cristo o a la sociedad, a los valores de la sociedad? Solamente Jesús tiene palabra de vida eterna. La palabra de Dios es poderosa para salvar, pero es poderosa también para guiar nuestras vidas. En Jesús solamente hay palabras de vida eterna. Seguir a Cristo implica muchas veces ir en contra de la mayoría. Seguir a Cristo muchas veces implica nadar contra la corriente. El mundo que vivimos, hermanos, los valores que hoy se promueven, la mayoría de las veces van en contra de los valores que nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos pedirle a Dios valentía, discernimiento, para mantenernos firmes y no retroceder cuando llegue el momento en que tenemos que decidir o nuestra vida o nuestra fe. Si tú decides por tu fe en Cristo, estás decidiendo por la vida eterna. Porque todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, será salvo. Y si hay alguien que todavía, ya sea aquí o en las redes sociales, todavía no ha confesado a Jesús como su Salvador, todavía no ha entendido el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, yo le invito hoy que extiendan sus manos al Señor, que clamen a Dios y que hagan de Jesucristo el Rey de sus vidas. Pongan su fe en Él y Él será suficientemente poderoso para salvarle. Sean como como Pedro. Cuando Jesús le dijo, también se van a ir ustedes, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y eso se traduce, solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo Cristo. Señor, gracias
por la bendición de poder estudiar tu palabra hoy.